Bueno, ahora sí, muy buenas tardes. Muchas gracias por inscribirse y participar en este webinar organizado por la Asociación de Egresados de la PUC. Como saben, la asociación busca constantemente brindar a los egresados nuevos servicios que aporten a su formación tanto personal como profesional. Y es por eso que hemos creado el programa Conectando Líderes, el cual busca brindar a los egresados acceso a información por ponentes destacados de distintas áreas. Para que no exista interferencia, hemos procedido a silenciarlos y al final de la exposición habrá un espacio de 20 minutos para responder a sus preguntas. El webinar también va a ser grabado y se les estaremos enviando sus correos entre mañana y pasado. A continuación voy a mandarles una pequeña encuesta que les va a aparecer en la pantalla. Eh, si por favor la pueden responder. Ahorita les está apareciendo en pantalla. Voy a dar unos minutos para que la contesten, por favor. Preguntas. A ver, falta un poquito más y ya lo cerramos. A ver, faltan unas personas más. Voy a proceder a cerrar la encuesta. Hola, ¿qué tal? A ver, ya, ahora, ya, a ver, voy a proceder a cerrar la encuesta. Ah, ahí está. Ya, ahora sí. El día de hoy hablaremos sobre cómo reinventarse en un mundo laboral y profesional que va en camino hacia lo digital. En esta ocasión tenemos con nosotros a la licenciada Lourdes Usuriaga. Ella es egresada de Ingeniería Industrial y tiene una amplia experiencia en roles de Product Marketing, calidad y ventas en multinacionales. También contamos con la presencia de la magíster Claudia Velarde, la cual es licenciada en Psicología y cuenta con un máster en Dirección Estratégica del Factor Humano en la UPC y de la Escuela de Organización Industrial de España. A ambas les reiteramos nuestro agradecimiento por tomar parte de su tiempo para estar aquí compartiendo con nosotros un poquito de su experiencia. Y bueno, sin más que agregar, les cedo la palabra. Bienvenidas. Hola. Hola, ¿me puede escuchar? Sí, se te escucha Hola muy bien. Natalie, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ama? Hola, ¿me pueden ver también? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Solamente quisiera verificar de que las personas que nos están acompañando también nos pueden ver y nos pueden escuchar. Si pueden ahí mandarme un mensajito, sería estupendo. ¿Sí? Ok, perfecto. Gracias, Aide. Gracias, Sara. Muchísimas gracias. Ay, reconozco algunas personas. Qué bueno que estemos por aquí. Bueno, primero que todo, buenas noches. Me parece que este es uno de los primeros webinars donde tenemos dos speakers a la vez. Y esto se da porque cuando planteamos esta idea en primer lugar, hablamos de reinventarnos y consideramos, tanto Claudia y yo, ahora voy a pasar a presentarla, que cuando uno habla de una reinvención, no solamente está hablando de tú como profesional, sino también de tú como persona. Entonces, en la parte personal yo sentía que no tenía para nada ningún tipo de herramienta, conocimiento o know-how para aportarles, y fue por eso que convoqué a Claudia, es una buena amiga y colega mía, así que por eso es que estamos con este formato. Y de alguna manera queremos un poco equilibrar esos dos lados,
para que se pueda llevar el mayor valor posible de este tiempo que van a invertir en nuestro webinar, y obviamente con todo el cariño del mundo, porque las dos somos egresadas de la PUC y sabemos muy bien el momento en el que estamos viviendo y cómo eso puede hacer de que las personas que nos escuchan. Acá estoy. Mm. Sí, bueno, definitivamente como les comenta Lourdes, nosotras ya tenemos algún tipo de sintonía porque tenemos poderes complementarios, por decirlo de alguna manera. Creo que finalmente el resultado del día de hoy se van a dar cuenta que son cosas que les pueden sonar de repente a algunas personas nuevas, pero de repente a algunas personas les suena bastante familiar, ¿no? Finalmente, eso que nos suena tan familiar es algo que necesitamos trabajarlo realmente. Entonces, la intención del día de hoy es un poco ayudarnos entre todos a abrirnos los ojos, a reflexionar un poco sobre nosotros mismos y a ver hacia adelante, sobre todo buscando y encontrando el qué podemos hacer, ¿no? Centrándonos un poco realmente en el qué para poder trabajar. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, comenzamos con nuestro webinar y queremos hacerlo de una manera bastante abierta, un poco expositivo y un poco conversacional. Así que la dinámica la hemos hecho de tal manera de que podamos responder las consultas al final de esta charla, un poco para no interrumpir, digamos, a lo que habíamos preparado, y también para poder llevar ese momento para ustedes, para que podamos plantear las consultas que tengan. Así que si ya van teniendo algunas consultas, las pueden ir escribiendo en el chat. Ustedes lo van a ver ahí como una burbujita de mensajes, ahí van a escribirlo y las personas de la AEG nos van a ayudar a juntarlos y tenerlos listos para responder. Muy bien. Entonces, nuestro webinar habla de reinvención, habla de cómo nos podemos adaptar a los cambios, y para comenzar con el contenido, nosotros tenemos también una primera pregunta que hacerles a ustedes porque queremos conocer mejor la audiencia de hoy. Así que vamos a... si me pueden ayudar con la pregunta que habíamos configurado para esta etapa, por favor, Natalie. Sí, a ver, te la facilito. Ya, ahorita les está apareciendo en su pantalla. Por favor, si lo pueden responder. Voy a dejar unos minutos. Sí, por favor. Quisiéramos un poco conocer el perfil que tienen, principalmente porque somos conscientes de que la reinvención es diferente cuando recién hemos salido de la universidad y estamos en una etapa muy exploratoria, como también una reinvención cuando ya hemos tenido una experiencia profesional específica y simplemente queremos hacer un cambio de carrera como de alguna manera lo hemos pasado. Yo creo que también sería chévere que mientras nos responden aquí podamos contar un poco de nuestra propia reinvención, porque ¿quién seríamos, Claudio y yo, hablándoles de reinvención si nosotras mismas no nos hemos reinventado? Así que les cuento un poquito mi caso. Yo soy industrial, yo egresé en el 2010, así que ya sacará mi edad. Egresé y estuve en el mundo corporativo por 8 años aproximadamente, en multinacionales, empresas grandes. Fue muy chévere, pero sentí que no me llenaba completamente, y yo atribuía el hecho de que no me llenaba porque decía, no, quiero posiciones internacionales y hasta que no trabaje fuera del Perú no me va a llenar completamente. Ok, entonces lo hice, me fui a Panamá, viví afuera, trabajé afuera y aún así con eso tampoco me llenó. Y era como que, ¿qué está pasando? ¿Qué? Como una vez se dice, ¿no? ¿Qué está mal conmigo? ¿Por qué no me siento feliz si profesionalmente lo tengo todo? Si tengo algo que muchas personas de repente querrían tener. Y lo que pasó es que comencé a explorar otra carrera profesional, entre comillas, que fue ser independiente, fue emprendedora, abrir mi propio negocio, ser la que manejaba el negocio y de alguna manera daba empleos a otras personas, o sea, ese nivel de esto. Y cuando lo experimenté, me encantó. Y desde el 2015, que me volví emprendedora,
nunca más volví a trabajar de manera dependiente para una empresa, más que asignaciones específicas. Entonces, de alguna manera, tuve este cambio fuerte. Obviamente, todo el mundo pensaba que estaba loca, mi familia, mis amigos, era como, ¿qué te ha pasado? Pero soy muy feliz, me llena mucho lo que hago y realmente no hay mejor cosa en la vida que disfrutar lo que uno hace. Y creo que eso es muy chévere y me encantaría poder también ver eso en ustedes, ¿no? Clau, no sé si nos puedes contar tu transformación o reinvención. Sí, mi caso particular también tiene que ver con un tema de expectativas personales, ¿no? Yo la mayoría de mi carrera profesional la he hecho en consultoría. De hecho, trabajé muchos años en Pricewaterhouse, lo cual para mí realmente sí era satisfactorio. Aprendí un montón, hice un montón de cosas nuevas, distintas. Eh, Seguí haciendo consultoría, teniendo la oportunidad de manejar clientes de todo tamaño, de todo rubro, de todo tipo. Y en algún momento sentí que eso no era suficiente para mí. Entonces empecé a cuestionar un poco qué era el éxito para mí, qué quería hacer, un poco lo mismo que comenta Lourdes, ¿no? O sea, qué está mal conmigo, por qué soy infeliz si todo lo que tengo realmente funciona. Y se me presentó la oportunidad de ingresar a una de las mejores empresas del país, a uno de los bancos más grandes. Realmente la oferta era súper buena, el puesto era buenísimo, tenía muchos amigos que trabajaban ahí, todos eran extremadamente felices. Con mucha pena renuncié al trabajo donde estaba, pero estaba segura y convencida que finalmente había conseguido lo que quería, ¿no? El puesto, el sueldo, la empresa. Y cuando fui a esta nueva empresa, a los 2 meses me di cuenta que había cometido el error más grande de toda mi vida. Renuncié a los 4 meses sin ningún trabajo, sin nada, simplemente porque no podía soportarlo. Y ese no poder soportarlo y el renunciar a todo eso que yo tenía en mente que era exitoso para mí, fue bien duro, ¿no? Fue bien duro, fue bien difícil, sobre todo porque es lo que toda mi vida había pensado yo, que era lo que quería, lo que estaba buscando. Eh, Pasé por un momento de crisis profesional en realidad súper fuerte, porque todo lo que había, por todo lo que había trabajado en toda la vida lo había tenido y de pronto ya no. No era lo que quería. Y tuve algunos años en los cuales experimenté otro tipo de trabajos. Felizmente tuve la oportunidad de poder hacerlo. Y es otra cosa que hay que tener en cuenta, no todos vamos a tener la misma oportunidad, ¿no? Yo en ese momento tuve la oportunidad de poder dejar de trabajar, de poder trabajar en un negocio propio, de poder entrar a otro tipo de negocios, hacer otro tipo de roles. Y finalmente, a través de toda esta travesía de cosas distintas que hice, me di cuenta que lo mío es la consultoría, que lo mío era donde ya estaba y que ya estaba en un lugar que yo consideraba, en un lugar de mi vida en el que yo había considerado exitoso, lo cual no venía de la mano ni con una consultora grande, ni con qué cosas o en qué empresa podía trabajar, sino venía con mi propósito personal. ¿Qué quería hacer yo con mi vida? Y así fue como terminé nuevamente haciendo consultoría desde un punto de vista un poco diferente al que hacía antes. Entonces, creo que son cosas que tenemos que considerar al momento de tomar decisiones respecto a nuestra carrera profesional, sobre qué queremos hacer, sobre todo hacia dónde ir, ¿no? Y esa es un poco Yes. mi experiencia en realidad. Bueno, como verán, muchas de las cosas que vamos a compartir podrían verse como teoría, pero nosotros queremos un poco sacarle esa historia personal nuestra como para que puedan ver que no solamente les estamos mostrando el camino, sino que lo hemos caminado, con sus idas y con sus venidas, con sus avances y sus retrocesos, porque al final así es la vida, pero sí quería un poco que sepan que nosotros hemos pasado por ese lado
Por ejemplo, particularmente yo comparto el emprendimiento con la docencia y eso me ha permitido también conocer profesionales adultos que ya habían terminado su etapa profesional y ya se estaban jubilando o ya querían retirarse de ser dependientes y de repente tenían unos ahorros adicionales o de repente querían lanzarse a emprender algo por sí solos y justamente los conocí en algunos programas de emprendimiento o los conocí en otras etapas y también los puedo un poquito acompañar en esto. Y la verdad es un proceso personal muy interesante, así que si por ahí tienen consultas alrededor de ese tema, también siéntanse con toda la tranquilidad de hacerlo y vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo por ayudarnos. Muy bien, entonces un poco el contenido de lo que hemos preparado hoy, algunos temas que les prometimos en el flyer del webinar. ¿Por qué? Comencemos primero por el por qué, ¿no? Muchos de ustedes ya deben de tener más o menos idea de por qué necesitan reinventarse, pero en todo caso quería compartirles de que el reinventarse se da también porque el mundo profesional y en sí el mundo está cambiando, ¿no? No solamente es el COVID actual que estamos viviendo, sino también toda esta transformación hacia lo digital, hacia modelos de negocios digitales, los patrones de consumo han cambiado, entonces ahora las personas se sienten más cómodas interactuando con celulares, interactuando con máquinas, interactuando con procesos no tan presenciales, entonces eso ha hecho que se genere todo un boom de profesionales de ese tipo. Y quería contarles, hace 10 años aproximadamente fue la época que yo egresé. Y, por ejemplo, cuando uno sale ya dice como que hay todas estas carreras ya definidas, ¿no? Son como que cosas ya bien estructuradas que tú sabes que vas a ir a eso. Pero no me hubiera imaginado que en los últimos 10 años se hubieran creado profesiones que ningún profesor me contó en la carrera o que ningún jefe tenía idea que se iba a dar. Entonces, quiero que nos demos cuenta que uno tiene que ser al final como el agua, ¿no? Tiene que ir yendo en el flujo o en la onda en la que se está dando el mundo. Y no está mal, simplemente que las cosas se están dando de esa manera. Entonces, por eso, pues, existe una necesidad de reinventarse. Lo otro es que es importante que sepamos de que para un proceso de reinvención se requiere fuerza y fortaleza mental, fortaleza personal, porque es como ser principiante de nuevo, es como ser practicante de nuevo, es estar en un lugar muy nuevo, fuera de tu zona de confort, pero que tú has tomado esa decisión valiente y de repente no muchas personas te entienden, entonces tampoco no es que tengas el ecosistema listo para apoyarte ese cambio, pero tú eres como ese pececito, ¿no? Tú estás saliendo de una pecera en particular, tú estás saliendo de, no sé, de trabajar en el Estado, de trabajar en una empresa familiar, de trabajar en una empresa multinacional, o de repente, pues, quieres probar otras cosas. Entonces, te sientes como ese pececito en el aire, que no está, no tiene como que el lugar para nadar libremente, ¿no? Y es normal. Los primeros pasos se van a dar así, pero una vez que llegas, ya comienza la magia. Y lo otro también es que es importante de que podamos ser conscientes de que para poder tener ese cambio, aparte de la fortaleza personal, es la fuerza del propósito, es tener ese corazón, es tener esa energía alineada a lo que quieres hacer. Y ahí les puse el dibujito de Wall-E, no sé si muchos de ustedes lo conocerán. Wall-E es como que este robotito que en teoría es completamente tecnológico, sin corazón, sin alma, pero todo viejito, ¿no? Que nadie lo quiere, lo tratan solamente para recoger basura, el pobre Wall-E, pero Wall-E estaba en un mundo que no tenía vida y ya era un planeta Tierra que lo iban a despoblar porque ya no tenía nada que ofrecerle a los humanos y Wall-E encontró esta plantita dentro de una bota y al final gran parte de la historia es alrededor de cómo Wall-E trata de proteger a esta plantita para que los humanos vuelvan a creer en el planeta Tierra como una fuente de vida. Entonces, si no sentimos de que lo que estamos haciendo obedece a algo mayor,
va a ser un poco complicado que podamos comenzar este proceso porque al final, literalmente, para muchos de nosotros es abrir trocha. Por ejemplo, en el caso mío, yo convertirme en una emprendedora probablemente fue un poco más difícil porque yo en mi familia no tengo a nadie que emprenda. Entonces, es como caminar un poco con los ojos vendados, ¿no? Pero la energía y el corazón estaba ahí, así que se va para adelante. Clau. Creo que algo importante que tenemos que tener en cuenta cuando empezamos ya un poco a mirar hacia adentro, buscando nuestro propósito, como dice Lourdes, es pensar para qué trabajamos. Y todas las respuestas aquí son válidas, ¿ok? No hay ninguna respuesta correcta o incorrecta. ¿Qué queremos lograr trabajando? Y acá los invitaría, por favor, a ver si alguien se anima a comentarnos a través del chat para qué trabajan o para qué han trabajado, cuál era su objetivo. Es importante, creo, hacernos esta pregunta más o menos seguido, porque no es lo mismo trabajar cuando tenemos 20 años, trabajar cuando tenemos 30, 40 o cuando tenemos 50, 60, ¿no? Nuestras finalidades son totalmente distintas, o cuando tenemos familia, o cuando nos preocupamos por nosotros solos. A ver, trabajamos para ayudar a otros, para educar, ese es un propósito muy bonito, sentirme realizado conmigo mismo, comprarme mi departamento, libertad financiera, disfrutar lo que hago y aportar en los demás. Todas las respuestas son totalmente válidas para mis hijas, para mi familia, desarrollarme como profesional, aportar con conocimiento, sentirme bien con los demás. Si se dan cuenta, hay tantas respuestas como personas podemos estar en este webinar. Para autosostenerme, apoyar el desarrollo, sostener a mi familia, mantener a mi familia. Se va repitiendo un poco en las respuestas el tema también de tener una remuneración, ¿no? De tener un trabajo remunerado, porque finalmente trabajamos y por nuestro trabajo queremos recibir algún tipo de remuneración. La pregunta es, ¿estamos sintonizados con lo que queremos lograr, con lo que hacemos? ¿Estamos sintonizados con nuestro trabajo y nuestro objetivo? ¿No? Esa es una segunda vuelta. ¿Avanzamos, Lu? Ok. Ok. Aquí, en base a ese mismo propósito y al por qué lo hacemos, quería un poco contarles algunos ejemplos de profesionales de diferentes ramas que encontré que se llegaron a reinventar. Un primer ejemplo que les quería compartir un poco para que tengan ahí una película pendiente de ver. No sé quién de ustedes ha visto la película El Fundador. Por ahí de repente en el chat nos pueden contar. ¿Les suena la película El Fundador sobre el, entre comillas, fundador de McDonald's? ¿Qué les pareció esa película? Está en Netflix, muy bien, con el Cherry. Ray Kroc, es un poco la historia de Ray Kroc y cómo hizo que un restaurante pequeñito se vuelve en una cadena súper grande, ¿no? Obviamente lo hizo a un estilo muy controversial, pero digamos, este señor Ray Kroc era un vendedor de puerta en puerta y él simplemente lo que hizo fue un poco conectar la experiencia que él ya tenía vendiendo máquinas para hacer helados. Él iba por muchos restaurantes con máquinas vendiendo máquinas para hacer helado y entendía el sector. Él nunca se hubiera imaginado abrir un restaurante, nunca se hubiera imaginado abrir un fast food, etcétera, etcétera, nunca. Pero llegó un momento en el que conoció el estupendo formato que tenían los hermanos McDonald y simplemente conectó los puntos y todo lo que había vivido anteriormente le sirvió para diseñar la franquicia de la manera que lo diseñó y cómo opera ahora. Entonces, más allá de estar de acuerdo con lo que hizo Ray Kroc, digamos,
son personas que al final lo que hacen es resumir todo lo que han vivido en un nuevo comienzo, como lo fue para el McDonald's. Y en Perú también tenemos dos ejemplos. Tenemos a Inés Temple, que por lo que entiendo de su historia, ella no había pensado emprender per se y se enfocó a un área de outplacement porque vio una oportunidad, vio que nadie lo hacía y se sintió interesada en explorar. Y luego se abrió hacia ser autora de libros. Entonces, y no estamos hablando de una persona que recién ha salido de la universidad, o sea, es una persona que tomó un riesgo y se puso a hacer un libro por primera vez sin saber mucho en la etapa profesional en la que estaba, ¿no? Porque con la marca que ella tiene, cualquier desliz es mucho más fácil de ser criticado, pero aún así ella se animó a hacerlo. Y por otro lado tenemos al fundador de San Antonio, no sé si han estado un poco escuchando ahí las noticias de lo que ha hecho San Antonio. Al final la empresa sigue al fundador y el fundador lo que dijo fue, no quiero cargar con la responsabilidad de que todos estos puestos de trabajo que creamos terminen desapareciendo por el COVID. Y lo que hizo fue reinventar una pastelería en un mini market o en un negocio que todavía está en formación, que todavía está en creación, pero su propósito era que ese negocio siga adelante porque tenía una gran presión de la nómina de su gente, que es gente muy buena. Entonces, quiero un poco que pensemos en estos ejemplos y que veamos, como dice acá Nidia, Dariana, disculpa, innovó a costa de todo, porque al final las innovaciones o lo nuevo que podamos hacer, una reinvención es una innovación per se, requiere mucha valentía, requiere, ¿no?, mucho coraje, pero también un propósito, que es de lo que estamos hablando ahora. Clau. Sí, algo importante que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que tenerlo siempre mapeado es qué es el éxito para nosotros. Y nuevamente voy a algo que les dije hace un momento, esto es algo que va cambiando conforme nosotros vamos creciendo también, ¿no? No es lo mismo el éxito cuando uno empieza a trabajar que cuando uno está en un momento ya distinto de su vida, que es un poco lo que me pasó a mí. Yo tenía esta concepción de éxito que era entrar a esta empresa súper grande, a tener el superpuesto, a tener un buen sueldo, una extraordinaria línea de carrera, y de pronto cuando lo conseguí me di cuenta que eso no era el éxito para mí. Fue difícil, fue fuerte, pero tenemos que enfrentar esos momentos. ¿En qué momentos de nuestra vida estamos, no? Eso es algo que tenemos que mapearlo, tenerlo en cuenta, hacia dónde estamos yendo y qué queremos hacer. Avanzamos, Lu, por favor. Los japoneses, como siempre, ¿puedes retroceder una, por favor? Y ahí está. Los japoneses que siempre son más filosofales, tienen este concepto de Ikigai. No sé si alguno de ustedes está familiarizado con el concepto de Ikigai. Yo siempre lo había escuchado, pero en algún momento cuando empecé con este tema de mis crisis de profesionales y sobre qué quería hacer con mi vida y si lo que quería hacer con mi vida iba de acuerdo con lo que necesitaba realmente para vivir, un amigo me presentó esto, ¿no? Ikigai es la conversión de en lo que eres bueno, lo que se necesita hacer, lo que te gusta hacer y por lo que puedes ganar plata. Entonces realmente es algo maravilloso, ¿no? O sea, si pudiéramos realmente todos seguir nuestro Ikigai y que sea lo suficientemente amplio, porque es cierto que en muchos casos es muy chiquitito, podemos realmente lograr vivir en términos de lo que nos apasiona, cuál es nuestra visión, nuestra vocación y nuestra profesión. Tenemos que conocernos para poder avanzar. Ahora sí le damos luz, por favor. La mayor transformación para poder transformarnos y para poder avanzar y para poder hacer las cosas bien está adentro.
O sea, de nada vamos a poder, de nada nos va a servir si es que somos conscientes que el mundo cambia, que las cosas cambian, la transformación digital, y vamos a hablar de un montón de cosas, pero si nosotros vemos todo desde el mismo punto de vista siempre, no vamos a poder mirar hacia adelante, ¿no? Yo he podido ver muchos casos de muchas empresas grandes, que ustedes pueden pensar que de repente tienen todo preparado, tenían todo mapeado, que estaban negadas a temas de la transformación, por ejemplo, que cuando veían temas de cambio cultural, cosas de transformación a nivel general, muchos de los ejecutivos visionarios en teoría decían, nos falta, no, todavía no vamos a llegar ahí todavía. Y es algo que hay que verlo constantemente. Finalmente tuvo que pasar algo como esto tan lamentable que es el tema del COVID, para que hayan recibido una real cachetada y hayan podido reaccionar y darse cuenta que los cambios no los manejamos nosotros. Nosotros lo que podemos tener es la voluntad de responder a los cambios, ¿no? Continuamos, Lu, por favor. Entonces, la motivación y el significado de la vida, que son todo lo que está juntado en el Ikigai, son factores determinantes en la productividad de las personas. Yo no sé, muchos de nosotros en algún momento hemos pasado por una situación en la cual hemos tenido que trabajar o hemos tenido que enfrentarnos a situaciones que no nos hacen realmente felices, ¿no? Que no estamos realmente en un momento zen, ¿no? Yo les voy a poner nuevamente, voy a regresar a mi ejemplo, o sea, llegar a este momento donde tenía todo lo que yo había pensado que era éxito y de pronto darme cuenta que no era lo que quería, era sumamente fuerte. Y darme cuenta que había cambiado mi percepción del éxito también fue sumamente fuerte, ¿no? Hacia dónde estaba yendo y qué quería hacer. Entonces, ¿cómo podía ser yo más productiva? ¿Qué necesitaba hacer? ¿Qué tenía que hacer? ¿Hacia dónde tenía que ir? Nuevamente, como les digo, estos son cuestionamientos que tenemos que darle constantemente nosotros, darle vueltas, mejor dicho, a nuestra cabeza constantemente, ¿no? ¿Qué es lo que nos gusta hacer? ¿En qué quiero que ustedes, cada uno internamente, se dé cuenta y si puede hacer este gráfico, que lo haga, ¿no? Después les van a pasar el video de esto y sería bueno que cada uno pueda lograr hacer esto, porque así no podamos trabajar en nuestro Ikigai, podemos visualizar hacia dónde podemos ir y hacia dónde queremos ir. Muchas veces nos sentimos obligados a hacer cosas. Tengo que aceptar este trabajo porque necesito dinero y me pagan más, pero no quiero. Pero ¿cuál es tu motivación en ese momento? ¿Qué es lo que necesitas en ese momento? ¿No? Darle un poco vueltas a este tema constantemente y encontrar hacia dónde vamos, qué queremos. Avanzamos, Lu, por favor. Ahora, todo este tema de Ikigai nos va a servir mucho, definitivamente, para poder vernos, para poder saber en qué somos buenos, qué queremos hacer, dónde está nuestra motivación y qué sé yo. Pero muchas veces pasa lo que les comentaba hace un rato, ¿no? Que nos vemos obligados, nos vemos forzados a tomar algún tipo de decisiones respecto a nuestra vida laboral, porque es la única opción que vemos adelante, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, nos está cambiando todo el mundo, se está digitalizando, yo no tengo nada que ver con eso, no voy por ahí, pero lo tengo que hacer, pues. Entonces, reinventarnos para algunos es una cuestión de necesidad. De repente nos sentimos muy cómodos donde estamos, ¿no? Sentimos que estamos en nuestro sitio, tranquilitos y qué sé yo, pero nos vemos forzados a reinventarnos. ¿Qué pasa si nos vemos forzados en el momento de en reinventarnos, ¿no? Si se nos vuelve una obligación. Yo creo que es bien importante que tengamos en cuenta hacia dónde estamos apuntando. Avanzamos, por favor. Y acá es bien importante cómo nos enfrentamos. ¿Qué pasa cuando las cosas cambian alrededor nuestro? Nos ponemos así como este señor que vemos en la foto,
cuando viene un problema, cuando se nos presenta un obstáculo, definitivamente al principio nos golpea. Y de repente, todos, voy a decir que me voy a arriesgar a decir que el 90% de nosotros toma una reacción de esa manera, cuando recién pasa algo, ¿no? Es como que, ay, ¿ahora qué voy a hacer? Ay, a veces nos quedamos sin trabajo, por ejemplo, por cuestiones ajenas a nosotros, o cambian a las personas que trabajan con nosotros, nos cambian de sección o de área, de departamento, y nos sentamos a pensar que está mal, nos sentamos a pensar que no podemos manejar. Siéntelo, por favor. O de repente hacemos esto, y esto no es resignación, es mirar hacia adelante, es tomar posesión de lo que sí podemos hacer, de lo que sí podemos controlar. Vemos en dónde podemos aportar, o somos de esas personas que nos quedamos lamentándonos por las cosas que nos han pasado y que no han funcionado. Y acá tenemos que ser bien sinceros con nosotros mismos, porque lamentablemente la forma en que la sociedad se maneja, la forma en que las empresas en general se maneja, donde la mayoría de nosotros debe haber trabajado, debemos haber trabajado para alguien más, nos llevan a trabajar de manera individual, a tener logros individuales. Y finalmente, cuando nos pasa algo o sucede algo que no es lo que esperábamos, nos sentimos castigados, ¿no? Entonces, siempre lo más importante es hacernos dueño de aquello que sí podemos manejar. En cómo vamos a enfrentar el tema que tenemos enfrente, pero sobre todo, qué vamos a hacer respecto a lo que tenemos enfrente, cómo lo vamos a tomar, ¿no? Que es una decisión que sí podemos tomar. Ok, muy bien. Entonces, de lo que nos contaba Claudia, ustedes saben que al final lo que nosotros, si yo lo tuviera que decir en otras palabras, ustedes son el héroe y el protagonista de su propia película, tomando un poco lo que nos pone acá Luis Miguel en el chat. Hay una rama de la filosofía, no sé si decirle rama, que estoy comenzando a explorar, que son los estoicos, es el estoicismo. Y, y una de las partes que ellos dicen es, tienes que ser consciente que todos tenemos la misma cantidad de tiempo y la misma cantidad de energía en este mundo. Es como si te dieran una cuenta con un saldo específico y a todos le dan lo mismo y tú eres el que decide cómo utilizar esa energía y ese tiempo, ¿no? Y a veces llegan a ser un poco más crudos, como lo dijo Steve Jobs en su discurso en Stanford, y él decía, a veces lo que te hace ser más humilde, más realista y te ayuda un poco a tocar fondo para luego despegar es saber que al final todos vamos a morir. Y es súper crudo al decirlo, es una gran verdad, pero a veces no somos conscientes de que nuestra vida al final es una película, es una historia, y depende de nosotros si es una tragedia, si es una epopeya, si es una película de acción o si es un drama. Cada una de nuestras vidas es una película. ¿Cómo quieres que la gente cuente la película de tu vida? La gente que está más cercana a ti quieren que cuente la película de tu vida. Y cada una de esas decisiones de cómo tú avanzas en la vida es parte del guión que tú mismo escribes. Y ni siquiera podemos hablar de que, bueno, a mí me pasan las cosas y el destino es así. No, o sea, las cosas te pasan, pero lo que está en control es cómo tú reaccionas a lo que te pasa. Están pasando cosas un poco tristes en esta situación. Hay gente que está perdiendo sus trabajos, hay gente que está teniendo situaciones un poco difíciles, pero como tú lo tomas, como tú lo procesas, como tú te cuentas esa historia, va a ser lo que está realmente dentro de tu control. Y esa es un poco esa intencionalidad de la que hemos estado hablando en este webinar. Entonces, un poco hablando de eso, mi pregunta hacia ustedes sería, ¿qué tipo de mindset, qué tipo de forma de pensar creen ustedes que tienen en este momento? ¿O con qué han vivido los últimos años de su vida? ¿Ha sido como un pensamiento de abundancia o con un pensamiento fijo
¿qué dirían ustedes si ustedes estuvieran hablando con alguien que ha visto cómo han vivido? ¿Han estado con un pensamiento de abundancia o creen ustedes de que las posibilidades y las oportunidades son fijas y es un tema de que el más listo va a sobrevivir y punto? No sé si por ahí me podrían responder en el chat. ¿Pensamiento de abundancia o pensamiento fijo? Si tuviéramos que hacer un poco una introspección, ¿cómo creen ustedes que han vivido los últimos años de su vida o cómo están afrontando este proceso de reinvención? Abierto al aprendizaje y a compartir. Yo les invito a que puedan revisar un poco cuáles son las diferencias en la parte del pensamiento, porque de alguna manera como nosotros actuamos refleja como nosotros vivimos. Y nosotros podemos estar pensando de que tenemos un pensamiento de abundancia, pero si de repente al cerrar el día de hoy y reflexionar sobre algunas decisiones o algunas reacciones que hemos tenido, por ahí nos vamos a dar cuenta que no necesariamente el pensamiento de abundancia ha estado presente en nuestro día, ¿no? Este tema no es tan lineal, un poco lo que dice Lourdes, ¿no? Hay que cuestionarnos sobre cómo enfrentamos las cosas, sobre qué hacemos. Este comparativo que tienen ahorita en la pantalla del growth mindset, que es la mentalidad de crecimiento, de abundancia que menciona Lourdes, versus fixed mindset, que es el pensamiento fijo, es un constructo que existe, ¿no? Pero lo ha desarrollado Carol Dweck, que es una psicóloga, y que ella empezó mirando niños pequeños, y hizo un experimento. Fue donde alumnos egresados de la maestría de Harvard, me parece, o alumnos que estaban llevando la maestría, y les dio unos marshmallows, les dio unos fideos y les dijo, hagan una torre, la torre es sumamente alta, no sé, alguno de ustedes de repente ha visto este video. Bueno, los chicos y las chicas empezaron a hacer su torre y las torres se caían, se desarmaban, no podían, entonces dijeron, no se puede, es imposible. Un solo grupo lo logró. Y luego hizo exactamente el mismo experimento con niños de 4 años. Y los niños de 4 años hicieron su torre, se cayó, la volvieron a hacer, se volvió a caer, la volvieron a hacer, se volvió a caer, y le hicieron tantas veces como fueran necesario hasta que la torre quedó en pie. Entonces, ¿qué nos dice esto? Nosotros no nacemos con una mentalidad fija, nosotros nacemos con una mentalidad de crecimiento. Nosotros nacemos con estas ganas de aprender, lo cual mientras más experiencia tenemos y mientras más estudios tenemos, más innecesario lo sentimos. De repente somos conscientes de que sí es necesario y que durante toda nuestra vida vamos a seguir aprendiendo. Toda nuestra vida es un periodo de aprendizaje. Pero ¿cómo nos enfrentamos a las cosas? ¿No? O sea, este grupo de gente súper preparada en una de las mejores universidades del mundo al final se derrotó y dijo que no se podía hacer algo. Y estos niños de 4 años, sin obviamente ningún estudio de por medio, insistió y finalmente pudo, ¿no? Entonces, ¿en qué momento nos ponemos cabe? ¿En qué momento sentimos que no podemos seguir? ¿Cómo vemos las cosas, no? Y acá en este gráfico está resumido creo que todo, ¿no? O sea, el tema del esfuerzo, si tenemos el pensamiento de abundancia, nos vamos a esforzar porque así vamos a ser exitosos, porque vamos a seguir avanzando. En cambio, por otro lado, nos podemos sentir en nuestra zona de confort y estamos tranquilos ahí, no queremos más. Ese querer más no es necesariamente ganar plata, no es tener un mejor trabajo, ¿no? Para cada uno puede ser una cosa distinta, pero siempre avanzar. ¿Cómo vemos los retos? ¿Cómo vemos los errores? ¿Y qué hacemos con los consejos? Y acá hay algo que tenemos que explorarlo, pero a mí me gustaría que alguien me diga que le encantan las críticas constructivas. ¿A cuánto de nosotros no, a mí me gusta recibirlas. A mí me gusta que me digan, Claudia, esto de acá está bien, esto de acá se puede mejorar, por este camino sí, por este camino no, y qué sé yo.
pero en el fondo de mi cerebro rechazo la crítica, porque creo que a nadie le gusta que le digan que algo que ha hecho, en lo que se ha esforzado un montón y en lo que ha avanzado un montón y ha puesto toda su alma y toda su fuerza, le digan que puede estar mejor. Depende cómo te lo digan, totalmente de acuerdo. Pero supongamos que nos lo dicen bien. Igual es bien difícil recibir retroalimentación, es difícil recibir consejos. Si los pedimos, probablemente los recibimos mucho mejor que si nos lo dan gratuitamente. ¿Cómo los tomamos y qué queremos hacer con esta información, no? ¿Hacia dónde vamos con eso? Sí. Finalmente, bueno, para cerrar un poco este tema de la reflexión, es cómo pensamos, cómo es nuestro pensamiento, ¿no? Y acá me gustaría que cada uno de ustedes reflexione un poco sobre estas preguntas, ¿no? ¿Cómo veo mis fallas? ¿Realmente las veo como una oportunidad? Y cuando he tenido con mi equipo de trabajo, ¿cómo las veo? ¿Cómo veo las fallas o las metidas de pata, los errores de mi familia? ¿Cómo son? Y esto es otro tema que por cómo estamos y por cómo es la sociedad, es difícil de que el 100% del tiempo sea que veamos todo como una cuestión de aprendizaje a la primera. Creo que esto es algo que también nos toma tiempo. Somos una sociedad que está acostumbrada a tener a ser poco tolerante con los errores, ¿no? Entonces, ¿qué tan tolerantes somos nosotros con los errores? ¿Qué hacemos con esos errores? ¿Cómo los tomamos? ¿Nos sirven para crecer? ¿Dónde está mi motivación para hacer las cosas? Y con esto, nuevamente, no quiero decir que ninguna motivación es buena o es mala. La motivación es personal, es de cada uno. Lo que tenemos que hacer es reconocer esa motivación. ¿Cuál es? Para saber por dónde vamos y si realmente estamos yendo por buen camino. Yo conocí a una persona que siempre decía, yo lo que quiero es aprender profesionalmente y quiero ir a empresas donde pueda crecer, pero realmente a mí el tema económico no me importa tanto, de hecho quiero tener un sueldo que me acomode, pero realmente no sé si me pagan menos, es una súper oportunidad de aprender, yo voy. Y finalmente no era cierto, no era cierto y entraba en un montón de cuestionamientos sobre su capacidad profesional, sobre su toma de decisiones. Finalmente cuando se dio cuenta que su verdadera motivación era la plata, pudo enfocar súper bien su camino profesional y pudo tomar decisiones más a conciencia. Entonces, ¿dónde está nuestra motivación? ¿No? Veamos, no seamos incongruentes con nosotros mismos, porque hacia los demás podemos decir cualquier cosa, pero exacto, no nos engañemos, como dice Jorge Luis. Tenemos que ser bien sinceros con nosotros. Hacia afuera podrán funcionar otras cosas, pero hacia adentro nunca podemos decirnos cosas que no son. ¿Qué me pasa con las personas que no opinan o piensan como yo? Y nuevamente, esto es algo para reflexionar, porque todos, creo, tenemos cierta tolerancia, todos respetamos, podemos respetar las opiniones de otros, pero piensen a lo largo del, no sé, el último mes, cuántas discusiones podemos haber tenido o cuántas discusiones puede haber tenido cada uno por tratar de convencer a otra persona que no pensaba como ustedes. La mayoría de las discusiones se da por eso. Y yo he escuchado, no se imaginan en toda mi vida como consultora la cantidad de veces que he escuchado lo que pasa es que no me entienden, no me entienden. Y les entienden perfectamente. Lo que pasa es que no están de acuerdo. Entonces, ¿qué hacemos? Escuchamos, entendemos, podemos soportar que las demás personas no piensen como nosotros, podemos entender de dónde viene el pensamiento del otro y a dónde va, podemos trabajar con pensamientos distintos a los nuestros.
¿qué tanto me afectan los cambios y cómo me afectan? Esta pregunta es para hacérsela constantemente también, ¿no? Creo que hay situaciones en las cuales la zona de confort funciona. No les voy a decir que es buena porque yo creo que la zona de confort, personalmente, creo que nunca es buena, ¿no? Pero hay momentos en nuestra vida en que la zona de confort funciona. Pero ¿qué pasa cuando se nos vienen los cambios encima? Que es lo que hablábamos hace un rato. O sea, ¿qué ha pasado, por ejemplo, ahora que estamos en emergencia sanitaria con el tema del COVID? ¿Cuántas personas están eh, realmente desesperadas? Yo he visto personas que aún están trabajando, que tienen trabajo, que no tienen ningún peligro por ese lado y que están desesperados pensando en que se levante la cuarentena para que vuelvan a su oficina y que vuelvan a hacer las cosas como antes, y las cosas no van a volver a ser como antes. Entonces, ¿cómo pienso yo y cómo recibo los cambios? ¿Cómo avanzo? ¿Cómo veo a los demás? Estas preguntas me parecieron súper importantes porque creo que es- son temas que tenemos que contestarnos nosotros a nosotros mismos. Si es que las podemos conversar con alguien más, de hecho, vamos a tener algunas, alguna visibilidad un poco distinta, pero también es importante conversar con nosotros mismos, porque cuando conversamos con el otro, querramos o no, hay algo de deseabilidad social, o sea consciente o inconsciente. Si estamos hablando con una persona que nos cae bien, que queremos, que es nuestro amigo, alguien de nuestra familia, probablemente tratemos de evitar algunos puntos, no vayamos mucho a profundidad. Conversemos con nosotros mismos también, ¿no? Cuestionémonos, sincerémonos nosotros hacia adentro para ver finalmente qué cosa es lo que nos motiva y hacia dónde estamos yendo, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, como habrán visto, vamos como que viendo diferentes cosas desde el enfoque de cada una, ¿no? Considero que mi foco siempre es más pragmático, pero Clau nos ayuda más en la parte reflexiva, que es mucho más importante. Pero digamos, mi sesgo emprendedor siempre me lleva a tratar de aterrizar los puntos. Entonces, yo quería dejarles algunos ejemplos de lo que está pasando en cómo se están transformando las carreras o las personas que salen de ciertas carreras para colocarse en roles y posiciones del mundo laboral digital, por decirlo de una manera, ¿no? Porque el título de nuestro webinar era cómo reinventarse en una economía digital o una economía donde ahora cada vez hay más trabajos en este mundo. Entonces quiero dejarles 3 ejemplos. Por ejemplo, las personas que están en las carreras de literatura, de lingüística, que tiene que ver mucho con la parte del lenguaje, están aprendiendo algo en tecnología que se llama lenguaje natural, programación de lenguaje natural, para entrenar a chatbots. Chatbots son chats automatizados, probablemente han interactuado con algún chatbot, lo más probable es que sean con los chatbots de los bancos, que son estas respuestas automáticas que tienes en Facebook Messenger o estas respuestas automáticas que tienes cuando entras a una web. Esos chatbots de alguna manera tienen que interpretar cómo nosotros nos comunicamos. Entonces, ¿quién mejor para hacerlo que las personas que manejan mejor, pues, la lengua, que maneja mejor el lenguaje? Entonces he visto personas de esas ramas que se han reinventado y ya no han ido a posiciones tradicionales en las que iría alguien de esa carrera y están entrenando chatbots. Un segundo ejemplo que les quería decir es en las carreras de diseño gráfico, de diseño industrial, de comunicación o incluso comunicación audiovisual, están colocándose en nuevos roles que se llaman diseñador de UX, diseñador UI, que son las personas que diseñan la interfaz de cómo nosotros vamos a ver una página web, de cómo nosotros vamos a ver un app, o cómo va a estar organizada la información, dónde va a estar el menú, dónde va a estar la foto, dónde va a estar el botón, etcétera, etcétera. Entonces,
ya no solamente están en prensa, no solamente están en medios de comunicación, sino también ya están haciendo ese tipo de productos digitales. Y por último, para las carreras un poco más de números, veo personas de las carreras de economía, de estadística, de matemática y de ciencias de la comunicación, que está especializándose, está yendo a roles de lo que se llama un científico de datos, que son personas que trabajan con grandes volúmenes de datos, de información, y en base a eso lo procesan y pueden sacar conclusiones o insights importantes que puedan ayudar a tomar decisiones dentro de una empresa o incluso dentro del Estado. Hay tanta información pública nuestra que el Estado podría trabajar para poder tomar decisiones de diferente tipo. Esos son como que 3 ejemplos que les quería dejar. Lo otro es que para ya ser bueno, también he visto que hay especialistas de metodologías ágiles, eso también está súper pedido y hay muchas carreras que tienen, digamos, la formación como para posicionarse bien en esa rama. Ahora, yo siempre me gusta dejarles tarea. De alguna manera, tanto Clau y yo somos docentes y sé que el webinar no va a cerrarse bien si es que no les dejamos algunas cosas concretas que ustedes puedan comenzar a hacer desde hoy mismo o desde mañana mismo para que ustedes puedan realmente llevar esto hacia la realidad y hacia su propia necesidad. Entonces quería dejarles 5 pasos que en parte lo hemos hecho Clau y yo, lo hemos recorrido de una manera quizás más intuitiva, pero acá ya lo estoy dejando por escrito para que ustedes también puedan recorrer. Lo primero, que es algo que ya lo hemos dicho, pero digamos, es el primer inicio, averigua bien quién eres. Tienes que tener claro cuál es tu propósito, cuál es tu porqué, cómo haces las cosas, qué es lo que hace que te sientas más cómodo, usualmente en qué fluyes y en qué no tanto fluyes, ¿no? Entonces, luego de hacer esa reflexión, observa qué es lo que tienes, cuáles son tus puntos fuertes y comprométete contigo mismo a cambiar lo que tú crees que no te está sumando, ¿sí? Ahora, no solamente vas a tener el punto de vista personal, sino que también en el paso 2, yo te estoy recomendando que puedas abrir conversaciones honestas, transparentes, con gente que sea de tu confianza y que sepa darte ese feedback honesto, pero también constructivo. Que te puedan decir lo bueno, lo malo y un poquito de lo feo también. Tómalas con agradecimiento, felicítate a ti mismo de esas fortalezas que tú tienes, que es algo que te hace único, que te hace especial, y también ten compasión contigo mismo cuando por ahí salen algunas cositas que quizás no son tan desarrolladas o que de repente cosas que te faltan desarrollar, pues también hay que tener compasión con uno mismo, porque al final uno es humano. Nosotros estamos pasando por esta vida y vamos a ir creciendo, así que es completamente normal que tengamos algunas cosas por desarrollar. Luego de que ya tienes tu propia percepción de ti y la percepción de los demás, vas a poder encontrar algunas coincidencias y vas a también poder encontrar, digamos, algunas incongruencias, porque a veces uno cree que es muy bueno en algo, pero no necesariamente lo es así. En el paso 3, probablemente es el momento, ese es como que ese punto de quiebre del que le hemos hablado tanto Claudia como yo. El punto de quiebre es ese momento donde tú sientes que la vida ha pasado por ti, pero que tú no estás como que en la misma, en el mismo momento entre lo que estás haciendo y lo que quieres hacer. Comienzas a encontrar ciertas inconsistencias, comienzas a ver de que lo que estabas haciendo no obedecía a lo que había de propósito en ti. Entonces, van a salir algunas cosas, algunas reflexiones, algunos momentos donde tú dijiste, wow, esto lo hice mal, o la gente me criticó, o me equivoqué, no me di cuenta, etcétera, etcétera. Y es parte de aceptar tu pasado, aceptar
tu yo versión 1 o tu yo versión 2. Pero procesarlo y darte ese tiempo, porque si no eres consciente de eso, vas a tener algunos fantasmitas que te van a perseguir o que van a salir en algún momento del futuro que tú estás tratando de construir. Es importante que salgan a la luz todas esas cosas, porque no pueden ser obstáculos en tu futuro. Si eres sincero contigo mismo, pues esa parte te va a ayudar a avanzar. Como paso 4, ya una vez que hemos hecho toda esta introspección y todo este momento de sinceramiento, digamos, con nosotros mismos, ya comienzas a planificar tu reinvención, que ya no es tanto visión, sino ya es al hacer, ¿no? Tienes que comenzar a ver cuáles son tus opciones, opciones realistas, y también tienes que comenzar a ver por dónde comienzas. Y parte de ver por dónde comienzas es a quiénes tienes en tu network, con quién puedes comenzar a atender estos puentes de colaboración para que puedas arrancar. Y el 5 ya es completamente ejecución, que es traer al mundo esa reinvención, comenzar a hacer conexiones, comenzar a construir una red de contactos. Y aquí lo que te estoy aconsejando es que tu transición sea una transición no tan inmediata, porque puede ser un cambio muy brusco, y como toda curva de aprendizaje, algunas cosas no van a ser tan rápidas, o algunas cosas que comiencen a hacer no van a salir tan rápido o no se van a ver los resultados a tan corto plazo. Por eso es importante de que puedas comenzar con asignaciones sencillas o proyectos específicos, o incluso hacerlo de manera voluntaria. No te estoy diciendo de que regales tu trabajo, no quiero que se interprete mal, pero es importante saber de que todos hemos comenzado a ser practicantes. Y si tú vas a tomar una nueva carrera, es como si volvieras a ser practicante en otra rama. Entonces, obviamente no te estoy mandando a que practiques en una empresa, pero sí puedes tomarlo de una manera profesional, pero no remunerada, con el fin de ganar experiencia. ¿Ok? O tomar algo de menor responsabilidad de lo que usualmente tú estabas acostumbrado a tener. Ok, entonces un poco para cerrar, esto es algo que yo les quería dejar, como para que continúen su camino, porque esto ha sido una parada en su camino para reinventarse. Quería dejarles dos frases que me gustan mucho del estoicismo que estoy comenzando a explorar. A mí lo que me encantó es, ellos tienen claro de que el obstáculo es el camino. Es decir, cuando tú eres consciente que dentro de tu camino van a darse obstáculos de manera natural, tú, como dicen los gringos, embrace, tú abrazas el obstáculo, porque eso es como que esa prueba que hace de que tú saques ciertos superpoderes que tenías debajo de la manga y que no eras consciente que los tenías. Entonces, estamos muy acostumbrados a pensar que la vida es como una vía expresa sin tráfico, como una vía así completamente fluida, y en realidad algunos momentos de nuestra vida es más una carretera con mucha niebla, donde no podemos ver el final de camino, o no podemos ver ni siquiera 10 metros más adelante. Y la única forma de que avancemos es ir un poco más lento, pero nunca detenerse, simplemente ir más lento para ir descubriendo qué es lo que está detrás de esa niebla. Y segundo era que nadie es libre si no es dueño. Digamos, como que no quiero trabajar para esta persona porque siento que mi tiempo de mi intención, que posee mi energía, siento que me estoy vendiendo por un sueldo. A veces me dicen eso, siento que me estoy vendiendo por un sueldo. Y no es eso, porque al final la libertad es que tú mismo hayas sido
consciente e independiente para aceptar esa propuesta profesional o para aceptar ese emprendimiento que querías comenzar, ¿sí? Si alguien quiere hacer un cambio un poco más fuerte, como que, por ejemplo, irse de dependiente a independiente, mi consejo sería de que lo comienzas a hacer de una manera muy gradual. No es como que cierro y mañana comienzo, no. Tienen que hacerlo de una manera muy gradual porque es como muchos cambios en la vida. Hay que hacer músculo y el músculo se hace con pequeñas repeticiones pero frecuentes, de baja intensidad y luego le vamos subiendo, ¿sí? Ok, entonces eso era lo que queríamos compartirles como material. Ahora vamos a abrir un poco el espacio a preguntas, a consultas. Este material se lo van a compartir desde el lado de AEG y si gustan, vamos a dejarles también nuestros correos de contacto en caso de alguno de ustedes tenga alguna consulta puntual que quiera compartirnos. No hay ningún problema. Así que, Natalie. Sí, aló. Estoy teniendo problemas con mi cámara, pero muchas gracias a ambas. No sé si ahorita alguien tenía alguna pregunta puntual para las ponentes. Pueden escribirlas por el chat. Ay, no sé qué está pasando con mi cámara. Ok, voy a ir viendo algunas de las Sí, preguntas que nos han dejado en el chat. Dale, a ver. Vamos a ir desde el inicio. A ver, acá Liliana me preguntaba, Lourdes, ¿tu emprendimiento estaba relacionado con aquello a lo que te dedicabas cuando eras dependiente o hiciste un cambio radical? Yo diría que mitad, mitad, porque yo de dependiente me dedicaba mucho a áreas de marketing y comerciales, así que cuando pueden poner mute, por favor. Natalie, no sé si me ayudas a ponerle mute a todo. Ok. Ok, entonces sí, le contaba a Liliana que sí, yo en mi emprendimiento hola. Yo en mi emprendimiento seguí tomando roles comerciales y de marketing, pero el sector en el que emprendí fue un sector en el que nunca había estado. Así que fue algo nuevo, que es un sector que desconocía, me lancé a emprender de cero, pero sí tomando roles que ya había tenido experiencia. Luego dice, Clau, creo que este sería para ti, dice, ¿qué pasa con la vuelta al mercado laboral luego de años? ¿Cómo enfrentar la reinvención cuando quiero volver al mercado laboral luego de muchos años? Mira, de manera general, creo que el tema de reengancharse laboralmente no es fácil, no es sencillo, porque las expectativas cambian, tanto las nuestras como las de las empresas, ¿no? Sobre todo si queremos colocarnos como dependientes. Yo creo que para ver hacia dónde queremos avanzar, ya sea como dependientes o como independientes, lo primero que tenemos que hacer es conocernos. Una vez que nos conocemos, si decidimos ir por el lado de ser dependientes, lo que tenemos que hacer es ver cuáles son nuestras habilidades y hacia dónde vamos. Y luego ver con qué empresas podríamos hacer match respecto a nuestras habilidades. ¿Qué empresas podrían necesitar algo que nosotros podemos ofrecer? Hacer este ejercicio y una vez que hagamos este ejercicio, empezar a mover red de contactos. Reengancharse no es sencillo. No es tan fácil, hasta hace algunos años el tema era un poco más fácil porque incluso todavía habían avisos en el periódico, era como que la fuente más importante. Cuando yo empecé a trabajar, cada que había selección había que poner un aviso en el periódico, de todas maneras.
En este momento son poquísimas las empresas que publican en periódico. Entonces, es también ir explorando el tema de eh, redes digitales, por donde se hacen las convocatorias, está LinkedIn, está bueno, la Orum, está Beehive, hay miles ahora, es cuestión de, se puede googlear y encontrar con facilidad y empezar a explorar. Como les digo, el tema no es sencillo, pero viene por un tema de autoconocimiento, conocimiento del mercado. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, nosotros nos damos cuenta que lo que nosotros tenemos para ofrecer creemos que ya no existe en el mercado? No lo están pidiendo. Ahí viene una segunda etapa. ¿Qué estamos dispuestos a hacer? ¿Qué tan flexibles somos? ¿No? Porque si nos queremos recolocar, queremos trabajar para una empresa y lo que hacemos o nuestro valor agregado ya no lo vemos, es qué podemos hacer, hacia dónde nos podemos ir, qué tan dispuestos estamos a flexibilizar nuestras expectativas, ¿no? Y ver qué tanto podemos ir de repente por una línea que no sea la que teníamos pensada en un primer momento, o incluso que a algunas personas nos cuesta mucho ir a un nivel que no es el que teníamos pensado, ¿no? Ya sea remunerativo, ya sea a un nivel ejecutivo, digamos, de a dónde estamos yendo. Entonces hay un montón de decisiones que hay que tomar para poder reengancharse. Sí es cierto que no nos llueven las oportunidades, pero también hay muchas decisiones que se van tomando en el camino, ¿no? No podemos decir, no encuentro trabajo, pero no encuentro trabajo ¿de qué? O sea, tenemos que ir moviendo un poco nuestras expectativas. Lo que sí les digo es que nada es al toque, nada es rápido, nada es en una semana. Conforme vayan avanzando, van a poder ir descubriendo qué cosas pueden ir moviendo, flexibilizando, dónde hay más receptividad y mover sus contactos. Y cuando me refiero a mover contactos, no me refiero a pasarle su CV a alguien y decirle, fíjate si hay algún puesto en la empresa en la que tú estás, sino es hacerles saber a las personas que estás interesado en buscar, interesada en buscar una posición de trabajo, para que no se genere un compromiso en la otra persona y para que haya la suficiente flexibilidad para que te tengan en cuenta de si hay alguna opción que te puedan llamar. Y también decirles cuáles son las expectativas, qué cosa es lo que quieres hacer, hacia dónde quieres ir, para que puedan tenerte mapeado en general. Con eso yo creo que es un primer paso contundente, ¿no? Lo demás está en tener paciencia y ser perseverante, porque no es fácil el tema de recolocarse, ¿no? Ujú. Así es, si yo tuviera que complementar, es que así como estamos hablando mucho del propósito personal, tenemos que también ser conscientes de que nuestras carreras sirven en una posición que está conectado con otro propósito, que es el propósito de una organización. Entonces, si nosotros estamos viendo de que el mundo laboral está cambiando de tal manera que el propósito que daba la organización ya no es tan necesario o ha cambiado, pues obviamente no podríamos esperar seguir sirviendo al mismo propósito, pero nuestras habilidades y nuestros conocimientos seguramente van a ser útiles en otro propósito organizacional o en otra necesidad, en otro sector. Por eso es importante siempre que, así como dicen los economistas, diversifiquemos el riesgo. Si de repente tú estás viendo de que esa recolocación no se está dando de la manera, en la velocidad que tú querías, pues trata de diversificar lo que estás aprendiendo y lo que estás haciendo para que en el momento de que se dé alguna situación como el COVID, por ejemplo, puedas tener más opciones de cómo posicionarte o flexibilizar lo que estás haciendo, por decirlo de una manera. De mi caso les cuento, por lo que está dando en el COVID hay algunos sectores que se han ralentizado.
pero también hay otros sectores que están teniendo muchísimo más, muchísimas demanda. Entonces, si por ejemplo eres una persona que estaba trabajando en el sector de educación y el sector de educación está un poco golpeado, pero has tenido experiencia en otros sectores que ahora están necesitando más fuerza laboral por el COVID, pues genial, porque tu CV está diversificado. Si tu CV no lo está, entonces es un buen momento para reflexionar si puedes diversificarte justamente para que puedas estar expuesto a muchas más oportunidades porque tu CV lo muestra, ¿sí? Siguiente pregunta. ¿Cómo dinamizar el proceso de cambio a fin de adaptarnos más rápidamente a las situaciones sobrevinientes? ¿Cómo dinamizar el proceso de cambio a fin de adaptarnos más rápidamente a las situaciones? Ok, yo voy primero. Bueno, yo les conté que soy un poco más pragmática, así yo le voy un poco más a la acción. Obviamente es mi opinión, no es una opinión experta, pero les puedo contar lo que yo haría, al menos en mi caso. A veces cuando estoy pasando por un proceso y lo estoy viendo de manera muy lenta, es porque hay algo de miedo en mí, hay algo de temor, hay algo que hace que no me lance o que no comience a hacerlo. Cada quien sabe cómo funciona, pero lo que pasa conmigo, por ejemplo, es que lo que hago es asumir un reto que tiene una fecha específica. Entonces, como el tiempo pasa y yo no puedo hacer de que el tiempo deje de suceder, mientras va llegando ese plazo, se me va yendo el miedo, porque tengo que hacerlo. Pero si no me pusiera algo concreto que hacer, uy, me iría hasta el bicentenario y no lo haría. Pero si ya alguien está buscando algo así, ¡pum!, me lanzo, tomo el reto y yo ya veo cómo lo resuelvo. Al menos yo funciono así. Si para alguien le sirve, excelente. Clau, en tu caso. Yo creo que es bien importante trabajar con uno mismo, ¿no? O sea, por el lado pragmático me parece súper el consejo de Lourdes, que es como buscar qué te sirve, qué le sirve a cada uno. Finalmente lo que nos ha comentado Lu le sirve a ella y yo sé que le va a servir a un montón de personas. Pero también hay personas que a las cuales, por ejemplo, el tema del tiempo de repente les puede generar más ansiedad, ¿no? Entonces, el primer paso es conocerse, es saber qué te funciona a ti eh, y practicar. O sea, el tema del cambio, el tema de la transformación, el tema de, eh, de moverte y de estar en escenarios diferentes, siempre, siempre nos va a generar algo de ansiedad, algo de miedo, algo de incertidumbre. La cosa es cómo lo vamos a manejar. Entonces, para eso yo creo que es sumamente importante que contestemos las preguntas que yo les había planteado en la primera parte de la presentación, que ahora se las van a pasar, y creo que es importante siempre darnos cuenta de qué podemos manejar y qué no. Algo que yo les sugiero de manera particular es escribirlo, dibujarlo, porque cuando uno lo ve es más concreto. Pueden hacer algo tan simple como un FODA personal, pueden hacer algo de repente más gráfico, como qué cosa es lo que les gusta, qué cosa no les gusta. Eh, yo utilizo algunas técnicas que de repente después las podemos compartir, que no las tengo en la presentación, que van un poco por pensar qué nos hace, qué nos suma en este momento y qué nos resta. Lo que nos resta, podemos verlo, cómo solucionarlo, pero podemos ponerle mucha fuerza en lo que nos suma, por ejemplo. Si dejamos de ver lo que nos resta un rato, en realidad nos está restando, nos jala para lo negativo, ¿no? El ancla que no nos deja avanzar. Veamos qué sí nos suma, en qué sí podemos hacer, sobre qué sí tenemos poder de decisión. Y sobre esas cosas, darle fuerza. Porque finalmente van a haber cambios como la situación, o sea, la situación que tenemos ahorita es para el libro de texto, ¿ya? Se nos vino el virus y ninguno de nosotros tiene poder sobre eso. Entonces, ¿qué podemos hacer? Realmente, ¿qué podemos hacer? El día de hoy desde tu casa. ¿Qué puedes hacer?
sentado donde estés ahorita, viéndonos a nosotras conversar, ¿qué puedes hacer? No que no puedes hacer. Es bien fácil quedarse en el no puedo salir, no puedo salir, no puedo. Van a haber cosas que sí te van a golpear, por supuesto que sí, pero hay cosas que sí las puedes manejar. Entonces, para el tema de afrontar los cambios y qué sé yo, es sumamente importante el conocerte para ver qué camino tomas y también el trabajar con lo que sí se puede manejar. Algo que a mí me gusta mucho es el responder sí. Y es un ejercicio que me enseñaron a mí en algún momento, que era como, responder a las cosas con un y, agregarle algo, no con un pero. Nosotros en general, los peruanos, usamos mucho el pero, ¿no? Yo uso el pero a cada rato, o sea, para mí es de verdad bien tortuoso tratar de no usarlo. Pero y el pero es una palabra que ya lo dije, ¿no? El pero es una palabra que te para. Es como si tuvieras la piedra que nos pone Lourdes ahí en la lámina, ¿no? El obstáculo. Y si en vez del pero usamos otra palabra, el lenguaje, lo que decimos, va muy de la mano con cómo vemos las cosas. Y si lo repetimos de manera constante, hace que también podamos ver el panorama de un modo distinto. Entonces, el poder trabajar, el poder trabajar a nivel hasta verbal, en cómo vemos las cosas, va a hacer que realmente podamos ir por un camino diferente. Entonces, hay mucho de nosotros en cómo enfrentamos el cambio y la transformación y las cosas sobre las que no tenemos control, ¿no? Súper. Acá me parece que conozco a este señor, Luis Ángelo Velarde, dice, ¿cómo nos autoevaluamos en el camino para generar aprendizaje? ¿Hay más preguntas fuerza? ¿Cómo nos autoevaluamos en el camino para el aprendizaje? Clau. El tema de la autoevaluación en realidad es bien general. Hay algunos test, que creo que hay algunos que están libres, que también los voy a buscar, se los podría compartir también para que puedan reflexionar, pero está mucho en tratar de vernos a nosotros mismos, ¿no? Si bien es cierto, hay preguntas que finalmente nos van a llevar a reflexionar sobre cosas bien puntuales respecto al cambio, creo que un ejercicio sumamente importante es el trabajar que nos frena y que nos ayuda a seguir. Les explico un poco así rapidito el ejercicio que les comentaba del ancla y de cosas así. Yo lo uso en diferentes talleres o en diferentes cosas que trabajo para ver problemas, ya problemas en los cuales se enfrentan los equipos y en situaciones que equipos que trabajan de forma ágil se usan para hacer retrospección. Y trabajo mucho con un globo aerostático, por ejemplo. El globo aerostático tiene dos partes sumamente claras. Tiene la canastita, y la canastita tiene estas pesas, que son las que hacen, las que impiden que el globo salga disparado. Y está el globo con su llama de aire caliente, que hace que el globo pueda irse para adelante. Entonces, yo lo que le pido a las personas, y les diría a ustedes que hagan, es que dibujen este globo aerostático en un papel, y que escriban palabras puntuales. Normalmente los trabajo yo con un post-it y en cada post-it una palabra, pero podemos hacerlo en una hoja, si lo vamos a trabajar a nivel individual, y pongamos palabras. Las palabras que nos jalan, que nos da peso, que nos impide avanzar. En este momento, ¿qué puede ser? El COVID, de repente ya no tengo la misma economía que tenía hace 60 y tantos días, todo lo que se les ocurra. Y luego en la A parte mí se me ocurre superior, prestigio, por ejemplo. Muchas personas prestigio. senior me dicen, pero yo tengo un prestigio, yo tengo un nombre, ¿cómo voy a comenzar a esto? Porque yo ya tengo el nombre. El prestigio juega, depende cómo lo veamos, pero sí es cierto, es cómo lo estamos enfrentando, ¿no? Para nosotros algo positivo, es algo que no nos deja avanzar, ¿lo vamos a poner abajo o lo vamos a poner arriba? Porque ese prestigio hace que sepamos más, que conozcamos más, que nos conozcan más. ¿Cómo lo vamos a enfocar? Mira, hasta algo tan simple como lo que dices, Lu, juega para los dos lados, tiene mucho que ver con cómo pensamos, ¿no? Entonces, ¿Abundancia o fijo? es eso,
Es eso, así de simple. Entonces, creo que hacer ejercicios de este tipo y visualizarlo es importante escribirlo nuevamente, verlo, no solamente pensarlo y decir, imaginarme mi globo aerostático, decir, ay, esto es lo que me jala y esto es lo que me impulsa. No, es verlo, porque así es concreto, es tangible. Y sobre todas las cosas que ponemos en la parte superior del globo, son cosas sobre las que podemos trabajar, ¿no? Creo que un ejercicio de esos podría funcionar de buena manera. Igual hay otro tipo de ejercicios, de test. Como les digo, voy a buscar si hay algún test que pueda estar libre sobre cómo nos enfrentamos a los cambios que de repente se los pueda compartir. Ahorita no tengo ninguno en la mente, pero puedo buscar alguno. Súper, hasta yo me emociono por ese tema. Yo también quiero saber. Vamos a buscarlo, Heidi vamos a nos buscar. dice, ¿hay una edad tope para cambiar de trabajo o actividad? Esta es mía, esta pregunta es mía, por favor, déjamela, por favor. Dale, dale. Heidi, mientras lo que tú hagas sea de valor para alguien, no hay tope de edad. Te puse el ejemplo del de McDonald's. El de KFC, el Colonel Sanders, comenzó a los 60 y tantos años. El de Amazon, Jeff Bezos, cambió a los 30 y tantos años. Hay tantos ejemplos y no es un tema de edad. Al final, lo bonito de la carrera de uno, del conocimiento de la carrera, es que es ayuda a mejorar la vida de otra persona. Mientras lo que tú sepas y lo que tú hagas le ayude a otra persona, pues vas a generar valor en esa persona y esa persona te va a devolver el valor a través de un pago económico, que es un sueldo o es un pago por tu cliente, etcétera, etcétera. Mientras sigas ayudando a la vida de alguien, la edad no importa. Y si estás más relacionado a una industria del conocimiento, ni siquiera la fuerza física. Porque antes era como que yo soy bueno porque puedo levantar más cajas, o yo soy bueno porque no, pues tengo músculos, no, pero el conocimiento es una de las pocas cosas que se hace más valioso con el tiempo y no tiene nada que ver con la edad. La edad es solamente un constructo físico. Ok, entonces otra pregunta por acá. Lu, Vamos antes a ver. de seguir, hay una española que se llama Raquel, ay, se me fue el apellido, que ha desarrollado el concepto de los Silver Surfers y trabaja mucho con el término de nomads. Nomads es un constructo que lo ha desarrollado otra persona que ahorita no recuerdo el nombre, pero se los voy a buscar ahorita para ponérselo ahí en el chat para que lo puedan investigar. Que nos dice, ¿qué nos dicen los nomad? El nomad es esa persona que triunfa en todo momento y en todo lugar. El nomad no es generacional. El nomad no es que tienes determinada edad y ya, o estás muy chico que no sabes, o estás muy grande que ya no funcionas. El nomad es aquella persona que se adapta, es un nómade del conocimiento. Nomad, literal. Entonces, es esta persona que nunca deja de aprender. O sea, las personas no pierden validez. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a las casillas, estamos acostumbrados a las generaciones. Yo soy baby boomer, yo soy X, yo soy millennial, yo soy centennial. Está bien, eres, puedes tener muchas características de esa generación, pero hay algo más allá de todo eso. Entonces, ¿qué es? Cómo te adaptas a las situaciones y cómo manejas tu conocimiento de tal manera de que ese conocimiento sea válido en todo momento, ¿no? Toda la experiencia que puede tener una persona, les voy a bibliotecología, por ejemplo. Yo no estoy segura si la carrera de bibliotecología todavía continúa en la universidad, pero cuando yo estaba en la universidad, creo que 4 personas estudiaban bibliotecología. Ahora, yo tengo una prima que es menor que yo y que estudiaba bibliotecología. Y ella no se ha quedado como bibliotecóloga viendo un archivo y de pronto moriré porque ya no va a haber más trabajo para mí.
se ha ido reinventando y ha ido buscando otras cosas, sin necesidad de invertir mucha plata, porque por ahí también vi que había que hacer mucha inversión y qué sé yo. No les voy a decir que ella se ha ido a estudiar fuera, ni que ha llevado 30 maestrías, ni cursos especializados. Ella ha buscado el conocimiento, ella ha buscado otras experiencias y realmente lo que tiene ahorita no es, o sea, ha ido cambiando, sigue trabajando ligada al tema de libros porque finalmente le apasiona demasiado el tema, pero está haciendo algo que yo estoy segura que en su vida se imaginó que iba a hacer. Entonces es cómo aprovechas tú el conocimiento que tienes para generar valor y para que el conocimiento que tienes se transforme en algo que sea válido el día de hoy, ¿no? No basta con quedarse... yo soy contador, entonces solo puedo hacer contabilidad. Los contadores solo pueden hacer contabilidad, tú solo puedes hacer contabilidad. Y les voy a poner un ejemplo que no sé, o sea, a mí me encanta, ya no sé si cuántos de ustedes han visto Thor Ragnarok, no sé si contigo he conversado, Luya, de este tema, pero a mí me encanta. Thor Ragnarok es una película que a mí me encanta porque, como saben, Thor es el dios del trueno y él tiene su martillo y es feliz con su martillo. Al principio de esta película, y spoiler alert para todos los que no la han visto, aparece una hermana perdida de Thor y quiere destruir el mundo. Y lo primero que hace es romperle el martillo. En la primera escena, creo. Entonces, pasan un montón de cosas en la película y de pronto hay una escena ya casi al final en la que esta hermana perdida de Thor está a punto de matarlo y Thor dice, ya, que me mate, ¿no? O sea, ya, no puedo, pues, no puedo, no soy nada, no soy nadie. Y de pronto se acuerda de su papá y empieza a conversar con su papá en la mente, ¿no? Y le dice, perdóname, pues, porque no puedo salvar a nadie y ya todo esto se acabó. Y el papá le dice, pero qué, no, es que no tengo mi martillo, le dice Thor, no pasa nada. Y su papá le pregunta, ¿tú eres el dios del trueno o eres el dios de los martillos? Me parece tan puntual la pregunta y la película me parece tan excelente porque durante toda la película es esta búsqueda del dios del trueno para saber quién es realmente y dónde radica su fuerza. Y eso es lo que nos pasa también nosotros. Estamos tan acostumbrados a tener nuestro martillo en la mano y hacer esto, hacer nuestro martillo, ¿no? Que es lo que nos lleva y lo que todo el mundo reconoce de nosotros y lo que nos hace ser fuertes y quiénes somos, que finalmente no nos damos cuenta que podemos ser muchas cosas más allá de eso, que nuestro core es algo que sí es lo que nos va a definir durante toda nuestra vida, pero que finalmente es moldeable, es maleable de acuerdo a lo que nosotros querramos, ¿no? Entonces, eso es algo que no tenemos que perderlo de vista jamás, jamás. Es sumamente importante. Eso es. Creo que a veces no somos conscientes de que el día que decidimos la carrera a la que íbamos a postular en la universidad, pusimos nuestra vida en función de una carrera profesional, ¿no? Y ahora que algunas de esas carreras profesionales van a tener que cambiar, transformarse o desaparecer como estructura de conocimiento, estamos proyectando nuestro ser como profesionales hacia esa profesión, cuando en realidad, como me dice mucha gente, el conocimiento que nosotros hemos aprendido es una abstracción de la realidad. Primero estuvimos nosotros y luego estuvo el conocimiento. Y nosotros nos estamos poniendo en relación de algo que no necesariamente es eterno. Entonces, cuando tú piensas más en el propósito que en tu carrera, el propósito es lo que te guía a moverte de la forma que te tengas que mover para seguir ayudándole a la gente en hacer algo. Nuestras carreras nacieron por un propósito en específico y por una necesidad de la raza humana específica. Mientras sigamos ayudándole a la gente, vamos a seguir siendo valiosos como personas, más allá de que nuestra carrera desaparezca. Tenemos dos preguntas más. Son preguntas bien profundas. ¿Cómo determinas el propósito de la vida? Nos dice María Fernanda. ¿Y cómo ven el futuro de los servicios de la consultoría? No sé cuál quieres tomar tú, Clau. Yo creo que podemos conversar un poco
puntualmente, a ver, yo contesto las dos y luego tú contestas las dos porque creo que las respuestas van a ser diferentes, van a ser complementarias. Dale. Eh, el propósito, yendo por tema de propósito, empezando por ahí, creo que es mucho que queremos hacer, es esta parte romántica, cómo queremos que nos recuerden, cuál va a ser nuestra huella. Eh, Cuando tú te preguntas quién eres o cuando te dicen descríbete, ¿qué es lo primero que dices? Mucha gente dice su profesión, ¿no? Este, yo soy, a mí me gusta hacer un ejercicio que se llama yo soy, ¿no? Entonces le doy a la gente un papel y le digo, pon arriba yo soy y luego es una lista de todas las cosas que se te ocurran. La gente pone yo soy y lo primero que pone es ingeniero, arquitecto, profesor, máster en no sé qué, mi grado en experiencia profesional. Y hacen su currículum, y hacen su currículum y finalmente, una sola vez una chica puso, yo soy feliz. Y me pareció tan locazo porque sacó de cuadro a todo el mundo que estaba en el taller y era como que, yo soy feliz, yo hago las cosas para ser feliz. Entonces, ¿para qué haces las cosas, no? Por ahí creo que va un poco el tema del propósito. El propósito es bien particular, es bien independiente, como les decía yo en algún momento, el propósito de alguien puede ser llenarse de plata y está bien. La cosa es que lo tengas presente y que lo puedas, y puedas hacer las cosas para vivir de acuerdo a tu propósito. Y el propósito de otra persona puede ser ayudar pues a los más necesitados y también es igual de válido. ¿No? La cosa es, ¿qué eres? ¿Qué quieres ser? ¿No? Ahora, el tema de la consultoría es un tema un poco más mundano y es más complicado en este momento. Yo realmente creo que es un momento en el cual no va a haber mucho manejo en consultoría de manera general. Yo creo que el tema de la consultoría no va a estar paralizado al 100%, porque de hecho muchas empresas se han reducido y van a necesitar manos terceras, digamos, para poder ayudarlos, pero así como van a necesitar manos terceras, va a haber también mucha persona con mucho conocimiento que va a poder ayudar. Entonces va a haber mucha competencia. Eh, yo creo también que hay que esperar un poquito más, que esté un poco más reactivada la economía en realidad para ver cómo es que funciona la consultoría, porque finalmente es un tema de servicios, ¿no? Entonces, ahorita creo que lo que vamos a ver más puntual es una reactivación en tema de productos y sí veo un poco más lento estos meses yo el tema de consultoría y le daría un par de meses más para ver cómo es que se va a reactivar realmente y hacia dónde va a ir, ¿no? Ok, muy bien. Bueno, de mi lado, voy por la más fácil, que es la de consultoría. Y por ahí también he visto que lo han estado preguntando. Yo creo que la consultoría, a ver, como dice mi papá me dice, en épocas de COVID todos estamos en modo sobrevivencia. Y es verdad, hay que ser sinceros. Eso es lo que está pasando. Es algo bastante único, que probablemente lo hayan vivido solamente nuestros abuelos. Y así está el mundo. Yo creo que más que consultoría, lo que va a pasar es un outsourcing, porque creo que ahora las empresas están tratando de ser un poco más eficientes y probablemente acepten descentralizar ciertos procesos con empresas que puedan tomarlo de una manera mucho más eficiente. Entonces, la consultoría per se, si ahorita estuviera, si una de esas fuera mis opciones de servicios, no lo haría mucho. Por ejemplo, yo he tomado algunos proyectos que le dicen consultoría o que en la factura dice consultoría, pero en verdad es un outsourcing. Así que yo iría más hacia el outsourcing per se, que es más ejecutar y tú ser el owner, el dueño del proceso o de la métrica. Creo que estamos hablando de nuevo. ¿Cómo? Ok, no sé si le pueden poner mute, Natalie. Ok, y bueno, lo del tema del propósito.
A ver, yo traté de ser chancona con lo del propósito, así como Claudia, que es como que voy a hacer introspección y todo este tema. Y la verdad es que en los primeros años sí me funcionó, pero principalmente mi propósito estaba delineado por la realidad que tenía en ese momento. Es decir, cuando yo trabajaba esto del propósito, gran parte de mis respuestas salían de lo que hablaba con mi entorno de ese momento, y mi entorno de ese momento eran mis profesores, mis compañeros de salón, amigos, familiares. Y en todo ese ecosistema no había gente que emprendiera. Entonces mi marco de referencia era un propósito que me sirvió para esos años, pero cuando yo emprendí, yo diría que mi propósito salió a posteriori. Entonces, a lo que voy es que no necesariamente esperemos que nuestro propósito es este como que manual o libro o esta iluminación eureka que va a iluminar tus días por el resto de tu vida. En algunos casos, lo que va a pasar es que vas a comenzar a hacer cosas y tú vas a pensar que son random, pero luego cuando te sientas y ves hacia atrás y conectas los puntos, como dice el gran Steve Jobs, cuando conectas los puntos comienzas a ver un patrón y ahí comienza el propósito a agarrar forma. Entonces, a los que de repente tengan esa forma de pensamiento como la mía, obviamente esta es una opinión personal, no es una opinión profesional, probablemente yo les diría, pónganse a ejecutar, pónganse a hacer cosas, entren en movimiento, sigan su intuición, y cuando pase eso, luego de un tiempo, un mes, 2 meses, miren atrás qué sucedió y van a comenzar a ver ciertos patrones y tendencias que te van a ayudar a iluminarte en cuál era tu propósito. Sobre todo si de repente no la tenías tan clara en la vida, porque muchos de nosotros no la hemos tenido clara en la vida. Yo elegí industrial porque era la carrera más flexible que me podría dar un marco para moverme a donde quisiera. Pero si hubiera agarrado algo muy especializado, probablemente hubiera terminado cambiando de carrera. Entonces, en esa parte sí quiero ser súper transparente con ustedes. Yo creo que esas serían las preguntas. Y bueno, de nuevo, agradecerles a todos ustedes por animarse a darnos un tiempo para escucharnos nuestro aporte. Y bueno, vamos a darle nuestros correos a los de la AEG para que ellos puedan darle nuestros datos de contacto, y en caso alguno de ustedes quiera continuar la conversación o quiera por ahí tomar sus primeros pasos de bebé en esta reinvención, pues díganos, porque hemos estado allí y probablemente podamos ayudarlos a que eviten ciertos errores que hemos tenido, como todo, ¿no? Al final el conocimiento también viene de los errores. Muchísimas gracias, Clau. Sí, agradecerles a todos por su tiempo. En realidad es súper valioso que nos dejen compartir nuestra experiencia y lo poco o mucho que los podamos ayudar. Para mí es sumamente importante, particularmente también porque, como dijo Lourdes al principio, las dos somos egresadas de la Cato y es más bonito, pues no sé, es tu alma mater, ¿no? Es tu universidad, el feeling es diferente. Agradecerles a todos el tiempo, ha sido sumamente importante, las preguntas, las participaciones, el chat ha estado súper activo, lo cual me parece súper, súper bueno. Y nuestros datos de contacto se los pasaremos, y cualquier cosa, si los podemos ayudar en algo, creo que las dos felices lo vamos a hacer. Sí, muchas gracias a ambas. Una vez más, desde parte de la asociación, gracias por compartir su experiencia, que creo que nos va a hacer grata a todos. De igual manera, les voy a compartir por el chat el Facebook de la asociación para que también estén en contacto, para que también estén pendientes a los próximos webinars que vamos a tener. De igual manera, entre mañana y pasado, como les nombré, les vamos a enviar la encuesta de satisfacción y el video del webinar de hoy, acompañado con los correos de ambas, para que
cualquier cosita se contacten con ellas. Y bueno, así terminamos. Muchas gracias a todos por participar. Hasta luego. Gracias. Gracias, Natalie.